Buenas a todos y bienvenidos seáis. Existen historias, relatos o vivencias que se escapan a la razón, y esto ocurre por una sencilla razón, nunca mejor dicho. El ser humano está habituado a comprender o entender solo aquello que ve, pero más que posiblemente no esté capacitado para entender todo aquello que no es visible o palpable. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que hay cosas que nosotros como humanos nunca podremos llegar a entender. Y como en alguna otra ocasión, he de decir que esta no es una historia para todo el mundo, ya que lo que aquí se va a ver y escuchar, como decía, escapa de alguna manera a lo que el ser humano, al menos a día de hoy, es capaz de comprender. Sobre la década de los 60, en Londres, Inglaterra, una pareja común y corriente, o al menos no se salían en nada de lo habitual, iban a vivir, como os decía, una experiencia de lo más extraña, fuera de toda razón y entendimiento. Esta pareja era una pareja joven y ninguno de los dos alcanzaba los 30 años de edad. Llevaban una vida normal y era una pareja muy normal, como os decía. Ellos aún vivían con sus respectivos padres y ella trabajaba en una pequeña tienda de ropa y él en un taller mecánico. Pero algo en la vida de estos dos muchachos iba a cambiar para siempre y de la peor manera posible. Pero tampoco quiero adelantar mucho más, ya que es preferible saber algo más sobre ellos y sobre todo del gran amor que les unía. Clark y Annie, así se llamaban estos jóvenes, siempre que tenían oportunidad, tras salir de sus trabajos, quedaban para verse, ya que por lo que parece no podían estar uno lejos de la otra durante mucho tiempo, y siempre llevaban a cabo como un ritual, se podría decir. Se encontraban siempre en un pequeño jardín cercano donde vivían. Era un lugar más bien escondido, ya que por aquellos tiempos no estaba del todo bien visto que una pareja mostrara su amor en público. Él, en aquellos encuentros, siempre le llevaba una rosa a su amada Annie. Era, como os decía, un ritual que ellos tenían, y en aquel pequeño y apartado jardín se mostraban todo su amor. Un amor, se podría decir, a escondidas. Pero el tiempo pasó, y con esfuerzo y dedicación por parte de ambos consiguieron ahorrar algo de dinero, y con ese dinero compraron un pequeño apartamento allí en Londres, no demasiado lejos de donde vivían con sus padres. Pero antes de poder irse a vivir a ese pequeño apartamento, tuvieron casi por obligación que casarse, y así fue. A los pocos meses de haber comprado dicho apartamento, se casaron. Eso sí, fue una ceremonia muy humilde, ya que solo asistieron los padres de ambos y algunos amigos cercanos. Tras celebrarse la boda, por fin pudieron irse a vivir juntos. Como podéis imaginar, Clark y Annie eran tremendamente felices. Por fin podrían tener intimidad y mostrar su amor el uno a la otra, sin tener que estar como escondiéndose. Pero a pesar de haber conseguido tener ese espacio para ellos solos, ese apartamento, ese ritual lo continuaban llevando a cabo, el ritual de verse a escondidas en aquel pequeño y hermoso jardín. Era como cuando te prohíben algo y todo se valora más. Por lo que al salir de sus trabajos, antes de regresar a su nueva casa, se veían allí. Continuaban como cuando eran novios, escondidos de todo y todos, mostrando su amor, un amor como poco sabido en este mundo, a tenor de lo que ocurriría más adelante. Pero como os decía al principio, esta historia se escapa a lo común, a lo cotidiano, ya que lo que hasta ahora parecía algo normal se tornará en algo imposible de comprender, o al menos para nuestras mentes. Los días de amor para esta pareja, que vivían los momentos más felices juntos, no iba a durar demasiado, ya que uno de esos días que habían quedado para encontrarse a escondidas en ese jardín después de sus trabajos, algo ocurrió, una desgracia enorme,
o quizás no. Clark llegó a ese jardín como siempre a la hora que solían verse, pero Annie no llegaba. Pasaron las horas y las horas y ella no aparecía. Clark, como es lógico, comenzaba a preocuparse, ya que nunca ella había llegado tarde, por lo que a la caída ya casi de la noche decidió volver al apartamento de ambos, por si ella se hubiera olvidado de que habían quedado en el jardín. En la puerta de su casa había 2 policías, y estos le dijeron que su querida mujer Annie había fallecido a causa de un accidente. Al parecer un coche la atropelló y la pobre muchacha murió en el acto. Bien es cierto que en aquella época no había demasiados vehículos, pero en ocasiones la desgracia se ceba con las personas de una manera que de igual forma es difícil de comprender. Por lo que allí quedó Clark, en su apartamento con la rosa en la mano que siempre le llevaba su querida Annie cuando quedaban en ese jardín, a fin de cuentas, su jardín prohibido. Como podéis imaginar, este chico quedó destruido. Había perdido todo prácticamente, ya que su amor por ella era lo más grande que uno puede llegar a vivir o sentir. Pero como os decía, lo más imposible de creer de todo esto estaba por ocurrir. Días más tarde, los padres de Clark fueron a verla a su apartamento, pero increíblemente él no estaba allí, había desaparecido, y en su lugar había sobre una pequeña mesa del pequeño salón como una hoja escrita, como si fuera un pequeño diario de lo que le había ocurrido. Los padres del joven no daban crédito a lo que decía ese pequeño folio o escrito, ya que allí había algo escrito imposible de creer y asimilar, y decía lo siguiente: tras la muerte de Annie he pasado unas noches terribles. No podía dormir y no podía dejar de llorar, pero algo ha ocurrido, algo que ni yo mismo sé expresar con palabras. Una de las noches, mientras lloraba amargamente la partida de mi amada mujer, algo muy extraño ocurrió. Estando tumbado en mi cama, como una luz o algo parecido a esto envolvió mi habitación. Tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo una paz enorme envolvía mi cuerpo y mi mente. Tras aquella luz tan especial, me trasladé a un lugar, no sé muy bien cómo definirlo. Era como un hermoso planeta, como si todo allí fuera un jardín gigantesco. Solo había vegetación y lugares hermosos llenos de luz y armonía. Pero en ese lugar tan maravilloso también había como seres, unos seres muy extraños envueltos en luz o energía, algunos parecidos a nosotros, pero otros no lo eran. En algunos momentos, a pesar de la paz que se respiraba allí, también pasé algo de temor. Esos seres pareciera que querían hacerme algo o dañarme, pero a pesar de eso, algo muy hermoso ha ocurrido. En un pequeño rincón de aquel formidable lugar he vuelto a verla. Allí estaba como siempre, como si nada le hubiera ocurrido. Su aspecto era el mismo de siempre o incluso aún mejor. Ella brillaba con majestuosidad, como si formara parte de ese lugar desde siempre. Lo mejor aún fue cuando me acerqué a ella y ella me reconoció, ya que me brindó una hermosa sonrisa y de una manera que tampoco sabría explicar en palabras me transmitió todo su amor. Pero eso no fue todo. Cuando miré bien a mi alrededor pude ver, sin lugar a dudas, que a pesar de estar como en un planeta o plano diferente, nuestro jardín, ella en su belleza envolvente, estaba donde siempre habíamos estado. Parece ser que nuestro lugar de amor se había trasladado a ese lugar tan particular y enigmático. Y os dejo esta carta porque de alguna manera que tampoco sabría explicar, también me quedaré aquí. No sé cómo ni por qué he llegado hasta ella, pero mi amor hacia Annie me hace imposible regresar, por lo que viviré al parecer y para siempre con mi amada mujer, en este lugar tan extraño, en este jardín tan maravilloso y tan nuestro.
Efectivamente, los dos jóvenes recién casados habían desaparecido. Ella por una muerte desafortunada y a él nunca lo pudieron encontrar. Realmente había desaparecido de la faz de la tierra, nunca mejor dicho. Es posible que Clark, de una manera inexplicable, pudiera regresar del más allá o de aquel lugar para dejar un último mensaje en aquel escrito. ¿Se suicidó el muchacho al no poder soportar tan enorme pérdida y por eso en ese lugar que describe había como unos seres que querían dañarle? ¿Es el más allá una proyección o continuación de nuestra propia vida? Ya que al parecer en ese lugar volvió a ver lo que más amaba, y sobre todo un lugar donde ese amor creció y se manifestaba con más fuerza, o sea, ese hermoso jardín. Pero la pregunta definitiva sería, ¿es el más allá de existir un plano diferente? ¿O tal vez se ubique más cerca de lo que creemos? Como podría ser una continuación en nuestro propio plano, ya sea un planeta o dimensión en nuestro universo. El caso es, queridos amigos y amigas, que ese amor perdurará para siempre, allá donde realmente se encuentren. Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, esta historia, que como os decía al principio, no es para todo el mundo, ya que no da una respuesta clara o exacta de lo que pudo ocurrir, abriendo un abanico enorme a cualquier posibilidad. Un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias y hasta la próxima.